pasa algo en el Atlántico y por lo tanto los barcos que tienen que venir y que salir no pueden venir ni salir. Y nosotros, este año, vamos a levantar, porque ahora no se sabe por las inundaciones, pero arriba de 50 millones de toneladas de soja. 50 millones o 60 millones de toneladas de soja no le dice mucho. 60 millones de toneladas de soja son 60.000 millones de kilos. Ahora ya le dice algo más. Pero son tantos que no. Pero ustedes saben lo que es un kilo de poroto. Un kilo de poroto y un kilo de poroto de soja es más o menos la misma bolsita. Y un kilo es un kilo. Y ustedes saben, con un kilo de poroto, cuánto comen. Si hacen un guiso de poroto con un kilo de poroto, por lo menos, se lo dibujo un poco más, 4 o 5 personas comen. ¿Cómo? 60 millones de toneladas, que son 60.000 millones de kilos. Si no vienen los barcos Panamax, que son los de 50.000 toneladas, para llevarse la soja, se las van a tener que comer. Y ahí les toca a cada uno 1.250 kilos de soja por cabeza. Son una familia tipo, le toca 5.000 kilos para 365 días, con lo cual creo que le va a sobrar un poco de soja. Acá no dice nada de Florencio Varela, porque uno pasa por las quintas y fruta y verdura. Pero si esta reunión fuera en Córdoba, o fuera en Santa Fe, o en el Chaco, ya cuando se los dije a los cordobeses, se rieron al principio y después se dejaron de reír. Porque tampoco la podemos hacer aceite, porque no tenemos dónde meter el aceite. Y mucho menos la harina. Del poroto sale 20% de aceite, 80% de harina. La harina se la puede mandar como harina o en pedacitos y famoso pellets. ¿Está bien? Pero sale aceite o harina. No sale otra cosa. Pasan por esa fábrica que lo trituran y del poroto sale una cosa o la otra. No tenemos para guardar ninguna de las dos cosas. No es que si se interrumpe el flujo comercial en el Atlántico Sur no pasa nada. Pasa y pasa mucho. Entonces, por lo menos, como hipótesis de trabajo, lo tenemos que tener. El segundo tema es, para reflexionar si el mundo está en guerra o no está en guerra, que en el 2003 Kirchner dijo de todo, menos que el mundo estaba en guerra. A nadie se le puede ocurrir, si efectivamente el mundo está en guerra, que lo que nosotros hicimos en el 2003, cuando el mundo no estaba en guerra, se puede repetir en el 2000 y pico, después veremos cuál es el pico, que la guerra va a seguir si es que llegamos a la conclusión de esta guerra, porque esta guerra es por los desequilibrios mundiales. Y los desequilibrios mundiales, cuando son graves, llevan a la guerra. Por ejemplo, el mundo que nosotros teníamos en el 2003 era un mundo injusto, pero que funcionaba. Injusto, pero funcionaba. Brasil también es injusto. Después discutiremos si el PT bajó la pobreza o no bajó la pobreza. Yo, la verdad, conozco Brasil, tengo mi duda. Como no pasó Perón y Eva por Brasil, nadie sabe quién es el secretario general de la CGT de Brasil. Y yo le digo a los compañeros que las asambleas de los trabajadores en Brasil se hacen afuera de la fábrica. Después de 12 años de PT se siguen haciendo igual. No pasó Perón y Evita. Y la comida del mediodía o se hace con la mano o con una marmita, no como acá que con tenedor y cuchillo. Son dos pueblos totalmente distintos. Pero la realidad es que esa circunstancia de que acá haya pasado Perón y Evita define una estructura de la administración de la cosa pública totalmente distinta. Si nosotros teníamos un mundo que no era lo suficientemente justo, como no es Brasil, que es injusto, pero funciona, ese mundo injusto puede reproducirse. ¿Cómo era el mundo del 2003? Era Estados Unidos emitiendo moneda como lo hace siempre, teniendo un déficit comercial. Eso significaba que compraba más de lo que vendía. Compraba más de lo que vendía. Cuando uno compra más
de lo que vende incorpora trabajo, alén de sus fronteras, dentro de su mercado. Por eso nosotros, en algún momento de nuestra gestión, empezamos a administrar el comercio exterior. No es que dejamos de hacer acuerdos de precio, pero dejó de ser lo importante. Pasamos de administrar el comercio interior a administrar el comercio exterior. No solo me puteaban los oligarcas, sino que me empezaron a putear los importadores. Tampoco fue el espacio de reflexión. No es que nos sentamos y dijimos, che, ¿por qué pasa esto? Que ahora el gobierno lo putean los importadores. Bueno, algo tiene que haber pasado para que nosotros empecemos a administrar el comercio exterior. Y algo pasó. Si no hacíamos eso, perdíamos trabajo. No es que dependíamos a los empresarios. En el sistema capitalista, el que organiza la producción es el empresario. Para defender el trabajo, teníamos que defender las empresas. Para defender las empresas, administramos el comercio exterior. Este mundo, que era con Estados Unidos comprando más de lo que vendía, tenía vendedores en el mundo. Eran Europa y eran China a Estados Unidos. Y era Argentina y alguito Sudamérica, pero sobre todo Argentina, vendiéndole materia prima a los europeos y a los chinos. Este mundo tenía cierta circularidad que permitía que esto funcionara. Esto no es el viento de cola. Nosotros encontramos ese mundo y utilizamos ese mundo para beneficiar a los sectores populares en la Argentina. Ahora, ese mundo tenía una relación de precios que se había dado entre los distintos bienes y servicios que hacen parte del comercio internacional y que produce la Argentina indudablemente, que venían de un precio del combustible, llamado petróleo, que Estados Unidos tenía, pero que no le alcanzaba para abastecer su mercado. Todos los que estamos acá, cuando analizamos el mundo, lo analizábamos, pero en general ahora hay algunos sectores que lo siguen analizando como si no hubiese cambiado nada, con Estados Unidos yendo por el mundo a buscar combustible. Donde había combustible, iba y lo tomaba, por las buenas, por las malas, y ese era el mundo que nosotros conocíamos. En el año 2008 se produce la gran crisis del sistema capitalista desde el vector financiero. Ahí se produce un fenómeno muy interesante donde los marxistas y los liberales tienen el mismo diagnóstico. Muy interesante. Los marxistas lo expresaban el diagnóstico en Telesur y los liberales lo expresaban en la CNN. Como yo, por obvias razones, no tengo cablevisión, sino que tengo DirecTV. Tenía la ventaja en DirecTV que Telesur y CNN en español estaban uno al lado del otro. O sea que el zapping era muy fácil. Los dos diagnósticos eran iguales. El diagnóstico más. En algún momento, en nuestro gobierno, se hizo este diagnóstico de lo que había pasado en el mundo, con esta crisis, que coincidía con lo que decía Telesur y decía la CNN. ¿Qué era? No, es diputado. Es diputado. No, porque faltaríamos la verdad. No, es diputado. Es diputado. Entonces, nosotros escuchábamos que decía, la crisis en Estados Unidos es producto centralmente de que algunos pobres, que a su vez si eran negros mejor,
tenían las dos cualidades, digamos, de ser pobres y negros, con lo cual el cartón lleno, le habían prestado plata, la habían tomado para comprar una casa, no habían pagado la hipoteca, era el famoso riesgo moral, y por no pagar la hipoteca había sucumbido el sistema capitalista. O sea que nosotros, los setentistas, nos habíamos equivocado. Lo que teníamos que hacer era hacer lo que habíamos hecho, pero en vez de hacer lo que hicimos, juntar mucha plata, que también sabíamos hacerlo, hay prueba al canto, comprar un gran banco, prestarle plata a los pobres, que los pobres no devuelvan la plata y colapsar el sistema capitalista. Recuerden ese año 2008, lo que pasa es que pasaron 6 años de esto. No, 8. Entonces, pero acuérdense, y aparte debe estar en internet. Busquen crisis del 2008, explicación CNN, explicación Telesur, y es esta. Riesgo moral, que la gente no pudo devolver la cuota, eso después se había securitizado, y eran los famosos derivados, y como uno no pagó, vino el fenómeno en dominó, colapsó el sistema capital. Eso fue último bimestre de 2008, nosotros en el 2009 tenemos que gobernar la Argentina. Había 3 hipótesis, lean ahí los diarios de la época, se van a acordar, los que decían el gran ganador de esta salida, la salida de esta crisis va a ser China, el gran ganador va a ser el euro, y algunos que decíamos va a salir el 7º de caballería y el ganador va a ser el desierto. Pero en el 2009 estaba claro que había caído la demanda global en el mundo, los países para mantener su empleo seguían produciendo todo lo que podían producir. Nosotros evaluamos que iban a venir a vender a los mercados que todavía tiraran, empezamos a administrar el comercio, año 2009. Despacito, incluso ahí nos enteramos. Producto del sobrestock es que bajaron los precios. Y uno empezó a ver que los precios internacionales estaban bajando. Y dijimos, bueno, es un hecho transitorio. En cuanto el mundo se recupere, vuelven los precios y volvemos. Ya para el año 2010, el mundo se estaba recuperando y los precios en el mundo no se estaban recuperando. No se estaban recuperando. Ahí empezamos a estudiar cuál era el fenómeno, porque no es lo mismo que sea un hecho circunstancial a que sea un hecho estructural. Y en la Secretaría de Comercio nos encontramos con lo que nosotros definimos como la revolución energética norteamericana. Sistema capitalista, como lo conocemos nosotros, ha tenido 3 grandes revoluciones, a nuestro humilde entender. Y vuelvo a decirlo, de humilde entender. Kirchner siempre hablaba desde su humilde verdad relativa. Él se paraba y decía, vengo a contar mi verdad, que no es la verdad. Es mi verdad relativa. Siempre habló así el peronismo. De repente, no sé por qué, empezaron algunos a manifestar que había verdades absolutas en algún lugar. Esto no hace bien al debate, porque cuando uno plantea la verdad, se termina el debate. O haces lo que digo, o no se hace nada, porque no está el conocimiento. El conocimiento está acá, no es colectivo. Acá está la verdad absoluta y ahí no sé qué hay. No era Kirchner. Kirchner decía la verdad relativa. Y de esa verdad relativa, que es como, y no digo que, digo, hay algunos que empezaron a opinar que alguien decía que a mí no me consta. Porque teníamos cada debate en el gabinete de, a mí nunca me constó eso de la verdad absoluta. Siempre fueron verdades relativas. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Muy importante. En el sistema capitalista, y a mi humilde entender, hubo 3 revoluciones, tal cual lo conocemos nosotros ahora. La primera es la más conocida por todos ustedes, que es la famosa revolución industrial, que es la capacidad que tuvo un pueblo de transformar agua caliente en movimiento mecánico. Esto no es joda. Hace 200 años hirvieron agua y empezaron a mover máquinas. Esto, desde el punto de vista económico, ¿qué implicancia tuvo? Que hubo un pueblo que empezó a hacer cosas más baratas que otro pueblo.
hizo cosas tan baratas con respecto a otros pueblos que nosotros cantamos una canción que suele decir 90 buques mercantes y 20 de guerra que remontan el Paraná, aguas arriba del Paraná, para ir a venderle a un pueblo hermano que compraba, porque se lo vendían más barato que lo que nosotros le vendíamos en ese momento, nosotros y los brasileños. Por eso vienen 90 buques mercantes y 20 de guerra. Ahí es una decisión muy importante que toma el brigadier general, que es la de dar combate. Así como general hay uno solo, brigadier general también. Toma la decisión de dar combate. Agarra a su familiar y le dice, vaya a darle combate a los ingleses, la flota anglo-francesa. Que vuelvo a insistir, venían 90 buques mercantes y 20 de guerra. ¿Por qué se va a equivocar la canción? Nosotros le damos combate y en general, en nuestra memoria y en nuestro conocimiento de ese hecho histórico extraordinario, es la defensa de la soberanía, al nivel que ese día decimos que es el Día de la Soberanía. Ellos venían con la teoría de que los ríos navegables interiores de los países es territorio internacional, como hoy sería el Atlántico o el Pacífico. Y nosotros decíamos, no, los ríos navegables son nuestros. Y le dimos combate. Y eso es lo que quedó en la conciencia colectiva. La decisión del brigadier general tiene ese vector de decisión, no naveguéis mi río, pero también tiene una decisión económica muy importante, que es aumentarle el costo de la mercadería que voy a vender y por lo tanto del precio de la mercadería que voy a vender, porque para venderla tengo que entrar en combate. ¿Y cuál es el precio de una mercadería que yo voy a vender y que antes tengo que entrar en combate? Y ya no es el precio del costo total más el margen. Porque si yo para ir a vender tengo que entrar en combate, y lo pienso dos veces, por más que del otro lado... Esto es obvio. Cualquier vendedor, cualquier que vaya a vender, va a vender donde no tiene que entrar en combate. La decisión económica del brigadier general es extraordinaria desde el punto de vista económico. Más, esta interpretación de la batalla de Obligado tiene una cosmovisión distinta, un pueblo hermano que compraba mercadería que estaba más barata, de la misma manera que hoy Evo Morales no nos compra a nosotros los caños sin costura de la fábrica que tenemos parada en Campana, porque tiene una ley que dice que el presupuesto boliviano él lo puede gastar en bienes siempre que compre los bienes más baratos a nivel regional e internacional. Y si yo le pregunto a ustedes, los caños sin costura que se usa en la industria petrolera, ¿son más baratos los argentinos o los chinos? Está claro, los chinos un 30-40% más baratos. Por lo tanto, Evo Morales no tiene el debate que hoy tiene Schiaretti en Córdoba y que ustedes ven la solicitada todos los días. Schiaretti, gobernador cordobés, va a ser un gasoducto. Tiene que comprar los caños. Son alrededor de más de 150 millones de dólares en caños. Si los compra en Argentina, eso le da trabajo a lo que son los grupos concentrados que después vamos a hablar sobre eso. Pero en este caso le ponemos el nombre de Techín porque todos lo conocen. Schiaretti, más en general el pueblo cordobés, dice no. Quiero comprar los caños más baratos. Si vos me vas a cobrar el gas a mí, ¿cómo se lo cobra? A los frentistas. Por la obra. Está bien, le llevo el gas y entonces le vendo la instalación. El frentista cordobés, ¿qué dice? ¿Quiero comprar el caño más caro porque es argentino? ¿O quiero comprar el más barato porque...? ¿Qué va a hacer un frentista? Claro, ahí ya nos metemos en la política económica, que no es soplar a hacer botella y no es solamente voluntad. Son lógicas que se van dando y que nosotros las tenemos que tener muy claro. Para los cordobeses es un lío comprar los caños de Techín 40% más caros. Entonces prefieren comprar los chinos. Claro, a la UOM esto es un problema muy serio, porque la empresa la tiene
De 2.400 trabajadores, están el 70% suspendidos rotatorios porque no tienen demanda. Lo mismo que hacía el pueblo hermano en la batalla de Obligado, me está pasando ahora con los bolivianos. Digo, está claro lo que está pasando en Latinoamérica desde otro lado, pero esto también pasa en Latinoamérica. ¿Ah? Pasa esto, pasa que Ecuador no tiene moneda, después de 3 gobiernos de Correa, no es que resolvieron el tema de su moneda, no tienen sucre, ¿eh? El comercio interior en Ecuador sigue siendo en dólares, no resolvieron ese tema. O sea, la mitad de la política económica ecuatoriana está vinculada a la circulación de dólares. Entonces, las herramientas, acuérdense el debate cuando Menem quiso eliminar el peso, o sea, pegamos todos unos saltos, gracias a Dios que lo impedimos. En Ecuador no lo impidieron y sigue el billete verde, la moneda local. Esto también es lo que nosotros tenemos que reflexionar. Si no, construimos situaciones que no se condicen con la realidad. Y después hacemos tácticas que no son las adecuadas. Por eso es tan importante la construcción del conocimiento. Y es tan importante que entre todos vayamos construyendo los mejores planes, programas y proyectos para la próxima década ganada. Porque si los hacemos mal, el resultado de nuestro pueblo es que va a estar peor, no va a estar mejor. El enfoque de la revolución industrial, bajando costos, está clarito, le permitió a un pueblo pequeño, en unas islas con muy poca capacidad de materia prima, imponer su mercadería en el mundo porque la hacía más barata. ¿Por qué la hacía más barata? Porque mientras acá tejíamos todavía como tejíamos, ellos ya tenían la transformación de una gran olla a presión en energía mecánica y ahí tejían las 24 horas. Y no pedían vacaciones, no pedían nada, se terminó. La segunda gran revolución, ustedes la vieron en la película de Chaplin. Ahí hubo un señor que se llamó Ford y otros Marlowe y otros Taylor que se dio cuenta que se agarraba el auto y hacía como hacían en el frigorífico, que cuelgan la vaca y a los 10 minutos no quedó nada de la vaca. Está el trabajador que deposta, el que corta, quieto, y la vaca le pasa por acá. ¿Cómo se hacía el auto? El auto quieto y los trabajadores dando la vuelta alrededor del auto. ¿Cuántas horas hombre tardaban los europeos en hacer un auto? 100 horas hombre. Con ese invento, no es ningún invento, es una adaptación de Ford, de la noria de los frigoríficos para la cadena de producción, los Estados Unidos empezaron a hacer un auto con 16 horas hombre. De 100 a 16. Cuando los europeos se dieron cuenta, ya los norteamericanos habían internacionalizado su industria automotriz. Y ya los autos del mundo eran norteamericanos. De esa revolución, hasta el 2010 no hubo ninguna otra revolución. A lo humilde opinión nuestra. En el 2010, los norteamericanos empiezan a hacer rentable la explotación de un combustible que hacía 70, 80 años que sabían que tenían, pero que no tenían tecnología adecuada para sacarlo y que por lo tanto, al no tener tecnología adecuada para sacarlo, el sacarlo era más caro que el precio de venta. Lo mismo que le pasa a los brasileños. Los brasileños tienen un montón de petróleo en el mar, pero lo tienen después de 100 metros lineales de sal. Si uno tiene un salero y lo desparrama acá, no pasa nada. Ahora, haga 1 metro de sal y comprímalo y trate de hacer un agujero. No va a haber mecha que pueda hacer un agujero en la sal. 100 metros, no hay broca todavía en el mundo que pueda hacer ese agujero y que salga el petróleo por diferencia de presión. Empiezan a agujerear y la broca se derrite. Algún día habrá una tecnología que permita atravesar ese agujero. Y que eso sea rentable. Y que sea lógico hacerlo. Ese shale gas, shale oil, lo que es vaca muerta, los norteamericanos y el mundo lo conoce desde hace 80, 70 años. Ellos armaron una tecnología que les hizo económicamente eficiente su explotación. Eso es. El costo de sacar ese gas estaba por debajo del precio de venta de ese gas, con lo cual lo empezaron a explotar. Eso hizo que Estados Unidos no es que se autoabastezca todavía, pero ha bajado tanto la importación
que es la baja del petróleo que ustedes están viendo. Porque no se olviden que esa economía es el día de hoy que produce el 25% de todos los bienes que se producen en el mundo. Eso habla de la productividad de ese pueblo. Son 300 y pico de millones, o sea, el 5% de la población hace el 25% de todo lo que se produce. Estos son números duros, después esto no hay nada de ideología, acá son descripciones, es la fotografía. Ese pueblo importaba mucho combustible porque no lo tenía, y cuando no se lo querían dar, igual se lo llevaba. Por eso 14 portaaviones. ¿Está bien? Cuando lo empieza a tener, cambia la historia. Y cambia de una envergadura tal que para que tengamos noción de precio, que es con lo que nosotros nos encontramos en la Secretaría de Comercio en el año 2012-2013, cuando Galuccio, que se acaba de ir de YPF, firma el acuerdo de Chevron para que Chevron extraiga el petróleo, el gas de Vaca Muerta, acuerda comprárselo a Chevron a 7,50 el millón de BTU. Un millón de BTU no importa lo que es, una unidad de medida. Kilo de poroto, no importa. 7,50 dólares el millón de BTU. Ese es el acuerdo que firma Galuccio con Chevron. En ese mismo momento, la industria manufacturera norteamericana está comprando ese mismo gas a 2,50. Un tercio del valor que iba a comprar la industria argentina. Esto tenemos un problema, muchachos, porque está claro que si nosotros en este momento estuviéramos asistiendo a la revolución industrial y están en condiciones de hacernos productos baratos, estamos en un problema. Cuando nosotros vemos que el insumo más importante de cualquier industria va a estar, y en la industria norteamericana, a un tercio del valor que nosotros pretendíamos para Vaca Muerta, porque era el precio que venía Chevron a sacar ese gas, empezamos a tener un problema de costos en nuestra industria. Y esto va al margen de la voluntad. Nosotros dijimos, con los compañeros, tenemos que tener una tarea urgente, que es impedir el desembarco de la oligarquía en nuestras fronteras. Fue lo que contó el compañero con la lancha rápida y demás. Eso lo conseguimos. Dijimos, eso era lo urgente. Pero después que impidamos eso, vamos a empezar a discutir lo importante. Y resulta que lo importante es esto, porque el compañero es el que planteó la Tercera Guerra Mundial. Y si está el mundo en guerra, porque el Papa tiene razón, es porque la expansión de la economía norteamericana, producto de su ventaja competitiva porque bajó costos de una manera impresionante, hoy está destruyendo empleo en el resto del mundo. Esta es la crisis de la industria exportadora china, esta es la crisis europea y esta es la crisis de Sudamérica. Porque, como dije antes, cuando un país exporta, no solo manda productos, sino que manda el trabajo incorporado en ese producto. La tasa de desocupación norteamericana, con ese nivel de productividad que tiene, 5%. Italia, entre el 12 y el 13%, con un agregado. El 40% de los jóvenes en edad de trabajar, un 40% no trabajan. O sea, ¿cuál es el futuro? Nosotros ya lo vivimos cuando nuestros jóvenes no trabajaban. Los europeos son pueblos violentos, sin ninguna duda. La historia de Occidente es la historia de las guerras y es la historia de Europa. Son extremadamente violentos, hasta los pueblos más pequeñitos con los suizos, no que la guardia suiza es porque los suizos no saben pelear. No es que Hitler no invadió Suiza porque se llevaba una paliza en Suiza, son 7 millones. ¿Está bien? Son pueblos extremadamente violentos. Extremadamente violentos. La expansión europea fue a sangre y fuego.
esos pueblos que eran ganadores empiezan a ser los perdedores. Y no se resisten tan fácil. De ahí esa es la lectura que empieza a hacer el Papa. Ahora, ¿los europeos podrían competir con los norteamericanos? Sí. Son organizados y tienen tecnología. Quizás no toda la tecnología de Estados Unidos, pero para lo que nosotros les alcanza. Lo que no tienen es energía. ¿Quién le podría dar energía barata? Primero que le puede dar energía barata es Putin. Pues Rusia. Pero lo tienen que convencer que se lo vendan a $2 el millón de PTU. Y Putin dice, pero si te lo voy vendiendo a 6, 7, 8, 10, ¿qué te lo voy a vender a 2? Y si no me lo vendés a 2, tengo un problema con los norteamericanos. Bueno, entonces empiezo a tirar del mantel. Y ahí empezamos a entender Crimea, Ucrania, los problemas que tenemos. Porque no es lo mismo que los rusos vendan el gas a $10 el millón de BTU que a $2. Pero aparte va Obama y le dice, no se aflijan, que si Putin no les vende el gas, se los vendo yo. De última, Rusia no es más que una potencia subregional, como si fuera Brasil. Se lo dice en Bruselas en el año 2014, le dice eso, no a Brasil, a la madre Rusia. Entonces, ¿cómo contesta Putin? Diciéndole cuál es el protocolo de utilización del armamento nuclear ruso. Olvidate. ¿Cuál es? Ah, muy interesante para los argentinos. ¿Cuál es? Porque la autorización del armamento nuclear en Rusia es del Congreso. Es el que tiene la capacidad de decidir cuándo se usa armamento nuclear. Se la cede a Putin y le dice a Putin, usted la puede usar si el Estado ruso no garantiza el orden interno. Nosotros ya lo vivimos esto, del 2001. El Estado argentino no garantizó el orden interno. Putin, cuando eso pase en Rusia, puede utilizar armamento nuclear. ¿Y qué? ¿Lo va a tirar en un mitin, en un piquete? No, está claro dónde va a ir. Y ahí empezamos a entender por qué el Papa se encuentra de urgencia con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa a pedido del Papa, Raúl Castro. ¿Por qué se encontraron después de 950 años, 4 años en La Habana? De urgencia. No va a ser para discutir la virginidad de nuestra madre María. No, los temas teológicos que los tenemos, no creo que haya sido una reunión de urgencia en La Habana. Evidentemente hay otro tema que a Francisco le preocupa y que quiere un tete a tete con su par de los rusos. Porque alguien tiene que parar esto. ¿Qué otro lugar tiene Europa para sacar energía barata? Y es muy simple, Medio Oriente. Cuando de Medio Oriente era un proveedor confiable de energía barata a esos precios, que no eran baratos, de Europa, en Medio Oriente había un estado gendarme que ordenaba que la mercadería fluyera. Ahora, la ventaja competitiva de Estados Unidos con energía barata quiere tenerle algunos lustros. ¿Qué hacen en Medio Oriente? Y ya no hay más estado gendarme, y de la noche a la mañana me aparecen 100.000 hombres. A nosotros, que nos cuesta un Perú coordinar 4 unidades básicas, resulta que ellos tienen 100.000 tipos caminando Medio Oriente de la noche a la mañana, dándole 2 comidas, logística, uniforme. ¿Cómo funciona esto? Que son unos magos que de la noche a la mañana, imagínense ustedes 100.000 hombres, pero es una cosa extraordinaria, de la noche a la mañana. Claro, ¿qué decisión toman en Medio Oriente? La misma que tomó el brigadier general en la batalla de Obligado. Para que una mercadería no se puede vender barata, damos combate, entonces no hay precio. Y esto es lo que pasa. ¿Qué le está pasando a Europa hoy? Y está perdiendo ventaja competitiva en su industria manufacturera. ¿Dónde se ve? Y que Volkswagen para venderle un auto a los norteamericanos tiene que hacer trampa. No los italianos, los alemanes. Hacen trampa y si no hacen trampa, no le pueden vender auto a los norteamericanos y si no le venden auto a los norteamericanos, tienen que empezar a despedir gente. Muy similar a lo que le pasa a Techin con los caños sin costura. Todo tiene todo que ver con todo. Ahora, como los norteamericanos tienen energía y en el 2003 no tenían, ¿qué hacían en el 2003 los norteamericanos? Transformaban
la energía humana en energía mecánica, el alimento en biodiesel, soja y maíz lo transformaban en biodiesel. Cuando ellos transformaban la soja y el maíz en biodiesel, la soja alcanzó $650 la tonelada. Cuando la dejan de utilizar, la soja empieza a caer de precio. Nosotros llegamos a tener la soja a $6.50. Fidel Castro, que fue el último, a mi humilde entender, debate lúcido de Fidel, porque la biología, empieza a confrontar con los norteamericanos y los empieza a acusar de que están transformando alimento, cuando hay pobres, en combustible. Nosotros no participamos de ese debate, no es que dijimos a nosotros desde el interés nacional nos servía que la soja esté ahí. Ahora, cuando ellos hacen su revolución energética, los biocombustibles los mandan a un costado, porque ahora le aparece un combustible más barato y me empiezan a bajar los precios. Cuando nos damos cuenta de eso, estamos en una situación muy similar a la que le pasó a Perón cuando Europa se recupera después de la posguerra. Porque mientras los franceses estaban como estaban, no hacían las Pico del Oro Peugeot, entre otras cosas. Los inodoros, los caños, los cables. Cuando Europa se recupera, la recuperación de la industria europea hace que baje el precio de la manufactura, que empieza a ser más barata que la manufactura que nosotros teníamos acá. Empiezan los problemas del sector externo. Perón entonces no es que no da la solución, da la solución. Y organiza el primer congreso de la productividad y el bienestar general. Elige 100, él no elige, la CGT elige 100 delegados, la CGE elige 100 delegados, le pide a los diputados que le dejen el recinto por 15 días, y son unos discursos extraordinarios, que cuando nosotros nos dimos cuenta que teníamos el mismo problema, lo fuimos a buscar. Nos costó 2 años encontrarlo, no fue fácil. Teníamos los discursos de Huerta Grande, la 62 de pie, todo eso lo teníamos, los 26 puntos, estaban por todos lados. Los del Congreso de la Productividad en general, los encontramos. Los encontramos y están, ahora ustedes lo pueden ver en internet. El problema es exactamente el mismo para el peronismo. Lo que pasó con la posguerra en los 50, nos pasa con la revolución energética norteamericana. Bajan los costos de una manera tal que la mercadería extranjera pasa a ser barata. Y entonces empezamos a tener un problema. Porque hoy el comercio internacional no necesita de 20 buques mercantes. Perdón, de 20 buques de guerra. Porque tiene la Organización Mundial de Comercio, que es un acuerdo que la Argentina adhirió y que tiene rango constitucional para la Constitución del 49. Tendríamos que hacer una reforma constitucional para sacar el acuerdo con la Organización Mundial de Comercio. Pero yo les quiero comentar a ustedes que cada viaje que hicimos, incluso a Vietnam, el presidente vietnamita le agradecía a Cristina el voto de la Argentina que permitió que en Vietnam entre en la OMC. No que se quieren ir de la OMC. No hay ninguna terminal en el mundo que no esté en la OMC. No es que China no está en la OMC o Rusia no está en la OMC. Hay unas reglas del juego que cuando nosotros la vulneramos, porque empezamos a administrar el comercio exterior, el juicio no los hizo Estados Unidos, Europa y Japón, el 60% del PBI mundial, del Producto Mundial, y señalaron a la Argentina. Y nos contestaron con los fondos buitres. Por eso cuando estos arreglan su inclusión en la OMC y levantan la famosa DEJA, la Declaración de Jurada Anticipada de Importación, se empieza a resolver el problema de los buitres, con plata, sin plata, se empieza a resolver. No es fácil estar fuera del mundo, porque entre otras cosas tendríamos que resolver qué hacemos con la soja. No es tan fácil esta historia. Estos desequilibrios brutales que se están dando en el mundo, donde
la potencia hegemónica en términos políticos, económicos y militares destruye empleo, no se dio muchas veces en el mundo. Lo que sí se dio, que la expansión de estas potencias no generaba la cantidad de empleo necesario para que el mundo fuera justo, pero no que destruyera empleo. Hoy está destruyendo empleo en Europa, en China, en América del Sur. Esto, cuando confrontan por el empleo pueblos violentos, terminan en una guerra que no es como la que nosotros acostumbramos a ver en la serie Combate. Los norteamericanos, los alemanes, no, esta es una guerra donde las fronteras de interacción entre la guerra y la paz son muy débiles. Por eso brotan todo el tiempo, pero lo que está en el fondo es esto. Y cuando volvamos, la guerra va a seguir. Y nosotros tenemos que garantizar la próxima década ganada con instrumentos novedosos, porque el mundo va a estar en guerra, con todos adentro. Porque esto es lo que el mandato que tenemos de Evita. Hacer un país como la Argentina, sustentable, con parte de la población afuera, es lo que está haciendo Macri. A Macri le cierran los números si cada 4 a 1 lo empiezan a picar los mosquitos. El problema es que eso es vulnerar el mandato de Eva cuando dijo que nos tenían que aguantar hasta a los peronistas hasta que cuando no haya ningún pobre en este país. Por eso eligieron uno de los nuestros y lo llevaron a Davos para que le empiece a explicar a la gente que si hay pobres en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, ¿por qué no va a haber pobres en Argentina? Por eso lo urgente de impedir el desembarco del proyecto oligárquico en nuestra frontera. ¿Por qué es un proyecto oligárquico y no de los grupos concentrados? ¿Cuál es la diferencia entre el proyecto de los grupos concentrados, que yo muy bien que no sé, y el proyecto oligárquico que sí sé qué es? El precio de la comida. Cuando acá aumenta brutalmente el precio de la comida, como este muchacho lo aumentó en 15 días, después de prometer pobreza cero, que entre otras cosas fue una consigna peronista, entonces alguno de los nuestros, ¿por qué no se va a confundir? El que trabaja todo el día, anda en los colectivos, y viene ese pobreza cero, como dijo Evita, entre el 6 y el 8% votaron allá. No nos tenemos que enojar, tenemos que entender lo que pasó. Inmediatamente aumenta el precio de la comida. ¿Qué pasa cuando aumenta el precio de la comida? Los pequeños y medianos productores que alquilan esa tierra, producen la mitad de la comida que ustedes consumen. Cuando aumenta el precio de la comida, yo puedo aumentar el alquiler de la tierra. Es directo. Es lo que está pasando ahora. Está aumentando el alquiler de la tierra. ¿Por qué? Porque aumentó el precio de la comida. ¿De qué le sirve al señor Roca, dueño de Techín, tener la comida cara? ¿De qué le sirve a Madanes tener la comida cara? ¿De qué le sirve al criminal de lesa humanidad Mañeto tener la comida cara? No nos equivoquemos. Los proyectos oligárquicos están definidos per se. Per se. Este es un proyecto oligárquico. Porque aumentar la comida brutalmente a los 15 días de estar. Y esto es lo que ustedes ven. Esta brutalidad que ustedes ven, del 60% los cigarrillos, 40% la nafta, el doble la carne, el doble... Es de una brutalidad de los precios en la comida que le saca la comida de la boca a la gente. Claro. Videla, que cazó los mejores de nuestra generación, los masacró y los mató. Se cuidó del precio de la comida porque sabía lo que pasaba. Entonces, como tenía que garantizar a sangre y fuego la gobernabilidad, pero a su vez que la cosa no hizo esto. Tampoco lo hizo el 66. Krieger Bacena devaluó y puso retenciones. No nos equivoquemos, si nosotros queremos hacer una lectura simple y decimos que la fusiladora, el 66, el 76, los 90, y todo lo... Está muy bien, muchachos, pero no es la realidad. Tanto no es la realidad que el 31 de enero del 2016, en un editorial extraordinario del diario La Nación, el diario La Nación editorial, no lo de opiniones o ridículos, el editorial orgánico de La Nación, dice, todo lo que se hizo en Argentina del 43 para acá está mal. No es que lo salva Martínez de O, que era uno de ellos, todo está mal. Por eso nosotros dijimos que querían construir una sociedad preperonista. Lo dijimos en diciembre. Y para impedir que uno nuestro se quedara con el partido, le pedimos
al pueblo peronista que saliera a afiliarse. Y a los 90 días, después de haber entregado la llave, cuando pensábamos que estábamos todos fritos, generamos el hecho de la afiliación masiva más importante en la historia del peronismo, después de la orden que diera el general Perón en los 70, donde lo dijo los cuadros del peronista, afílense a la herramienta electoral del movimiento nacional justicialista. Después de esa orden de Perón, esta que acaba de terminar, es la segunda afiliación más importante en la historia del peronismo. Y eso lo hicimos nosotros, vivitos y coleando. Y con esto impedimos que la oligarquía imagínense si ahora estuviera Massa presidiendo el Partido Justicialista. Entonces ahí vamos al tema de la lista unidad. Nosotros resulta que tuvimos un candidato a presidente que parecía que no lo conocía. Tanto no lo conocíamos que lo discutimos hasta el cansancio y resulta que recién nos acordamos de hacer campaña 15 días antes del balotaje. Y esto es así. No cometamos el mismo error con la lista unidad del Partido Justicialista. Yo le digo a los compañeros que la lista unidad del Partido Justicialista es como un baile a las 4 de la mañana. Y uno tiene que decidir a las 4 de la mañana si duerme solo o duerme acompañado. Tal cual. Y no todos tenemos la pinta de vudú. Vudú, a los 15 minutos de entrar al baile, el tipo plantaba pinta, miraba así y ya sabía que no dormía solo. Pero nosotros, salvo él, somos tipos más humildes y a las 4 de la mañana la teníamos que seguir jugando. Entonces, a las 4 de la mañana, si uno no quería dormir solo, manoteaba lo primero que tenía. Págate. Contra la pera, contra la pera. No hagamos una historia de esto. No hagamos una historia de esto, porque enfrente tenemos la oligarquía. Y acá vienen dos procesos muy interesantes, y como acá no estamos mucho que peinamos cana, esto se entiende muy fácil. Cuando uno está en un proceso revolucionario, lo importante es la calle. Porque finalmente la revolución triunfante genera los principios axiomáticos de la revolución. Y a partir de ahí se ordena todo. Si uno en realidad defiende el status quo, lo que uno se planta es en el lado institucional, porque las instituciones reflejan ese status quo. Y por lo tanto uno da la confrontación en las instituciones. Cuando uno está en la oposición y es peronista, tiene que ser una sana combinación de esta historia. Fíjense lo que pasó en la última semana. El 29, nosotros ganamos la calle indiscutiblemente. Ya habíamos hecho algo. Lo dejo para el final con Cristina. Pero no hay ninguna duda que la estructura, la columna vertebral del movimiento peronista generó un hecho de masas en la calle y la ganó y terminó poniendo la marcha peronista cuando terminó el acto. No me vengan con los discursos que se fue mal. Cuando terminó la marcha, cuando terminó el acto pusieron la marcha, punto. Después los discursos ni se escuchaban porque estaba peor que este sonido. Ayer hicimos un hecho institucional. Igual nos peleamos afuera, siempre quilombo de peronismo, pero paradito adentro, prolijito, generamos un hecho institucional. En el acto de Cristina, un extraordinario acto, el miércoles 13, nosotros teníamos poder en la calle. No importa qué cantidad, había más de 50.000, está perfecto, 100, 120, 150, 200, no importa. El pueblo se expresó. Ahora resulta que había 2 compañeros, 3 o 4, que colgaron un cartel desde el edificio de Comodoro Pi. Algunos lo que tuvieron lo habrán visto. Puse una botella ahí abajo y el cartel colgaba. Después apareció una rubia por ahí, con cara de culo, que la habrán visto, al menos nosotros que estábamos ahí, cara de culo, y empezó a dar órdenes, y los pibes le hacían así con la cabeza, que no. Y de repente la mina hizo así, entraron unos polis, toc, 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 con el argumento de que esas botellas de agua que colgaban, que la habían enganchado del trapo que colgaba, podía caerse y lastimar a alguien.
Eso no es lo importante. Lo importante es que estuvieron presos todo el día. Le importó un carajo a la gente que estaba ahí abajo. Primer hecho. Está clarito que por correlación de fuerzas y por voluntad nuestra no estamos en ningún proceso revolucionario. Porque si no, no lo hubiese metido preso. Digamos, acá los compañeros fuimos alguna vez, un 25 de mayo, y lo sacamos. Mal, bien, no importa. Lo sacamos a los presos. Y hoy no pudimos impedir que una muchachita metiera en cana a 4 de los nuestros con un cartel de Kirchner y demás. Bueno, porque eso tiene que ver con el poder institucional. No había poder institucional ahí abajo. Desgarrémonos la vestidura, hagamos lo que hagamos. No había, si no, no lo meten preso. Recién lo sacaron de la cárcel a la noche, cuando se hicieron los llamados institucionales, y los jueces dijeron, los institucionales, che, ¿qué estás haciendo? Dejate de joder. Bueno, está bien, pelo largo. Porque la denuncia fue un juez federal. El juez federal dijo, bueno, está bien, le cayó él, bueno, listo. Y lo largaron. Estuvieron todo el día en casa. 4 afiliados a un sindicato nuestro, que aparte estaba ahí. La sana combinación de lo institucional y lo callejero es lo que nos va a permitir volver, porque nosotros lo que dijimos, que la arena de disputa con el enemigo, que es la oligarquía, es a través del método democrático. En eso nos pusimos de acuerdo. No es que nosotros le vamos a decir al gobierno de Macri que no le faltamos el respeto. Nosotros lo que le estamos diciendo es, en lugar de la disputa, es la arena pública con un método democrático. Porque en eso nos pusimos de acuerdo como pueblo. Pero a su vez, porque los pueblos tienen su propia dinámica y siempre puede pasar lo que puede pasar y eso está bien. El problema es que nosotros tenemos que tener claro, cuando volvamos al gobierno, cuáles son los planes, programas y proyectos que le vamos a brindar a nuestro pueblo para estar todos adentro en un mundo en guerra. Ahora resulta que ni siquiera hemos discutido si el mundo está en guerra o no, orgánicamente. Y esto es lo que estamos haciendo en esta primera reunión, porque ayer se terminó lo urgente y hoy empieza lo importante. Mientras discutíamos lo urgente, hablábamos de los bombardeos, de esto, de aquello, de lo de pelo blanco, de la motivación. Terminamos. Le explicábamos a los compañeros que había que afiliarse, que había que impedir la oligarquía. Estos fueron todos los discursos que hicimos hasta ayer. Hoy cambiamos porque empezamos a discutir lo urgente. Yo pregunto, ¿estamos en condiciones de hacer un modelo de desarrollo dentro de 15 días, un mes, 60, 90? Si no hemos, con nuestros portaaviones, el movimiento obrero y los empresarios, encontrado la manera de hacer producto bueno, barato y bonito, que Perón no la encontró en el año 55 y que lo volvió a plantear en el 70 y no pasó de planteo, y que nosotros los peronistas somos impecables para hacer modelos de consumo, pero cuando los precios te tiran, como le tiraron a Perón después de la posguerra hasta que se recuperaron las economías, o nosotros hasta que vino la revolución energética norteamericana. Si esto nosotros pensamos que tenemos la respuesta rápida, muy bien, entonces estamos en condiciones. Si no estamos en condiciones, porque el peronismo conscientemente nunca gobernó en un mundo en guerra, necesitamos un tiempo para reflexionar entre todos y encontrar las mejores propuestas. ¿O ustedes piensan que podemos volver a hacer lo que hicimos en el 2003? ¿Piensan que el problema de la inflación es que en vez de un moreno pongamos 3 morenos en la Secretaría de Comercio? Esto no es así. El paquete de fideos italiano está 50 centavos de dólar al pueblo europeo. Van a un supermercado en Roma, 50 centavos de dólar. Eso me daría 7, 8 pesos un paquete de fideo italiano.
Entonces el problema que va a tener este gobierno, y que ya es la destrucción del empleo, porque aparte ideológicamente, cuando se le termina la licencia automática, que terminan en julio, ustedes van a empezar a ver fideo italiano. ¿Y ustedes qué piensan que va a pasar? Cuando Carrefour ponga la punta de góndola fideo italiano a 10 pesos, o a 14 pesos como los nuestros. Esto implica un esfuerzo del conjunto social que el peronismo es el único que está en condiciones de hacerlo, porque es el único que puede articular al movimiento obrero y a los empresarios. Por eso viajamos de manera conjunta. Y hoy se sumó un compañero de la bancaria, así que no está sola, acá tenemos otra bancaria. Esto, claro que los gremios industriales lo saben, porque los gremios industriales son los que viajan por el mundo y saben lo que vale una heladera acá y una heladera en el mundo. Un vaquero acá y un vaquero en el mundo, un zapato acá y unos zapatos. Tenemos que hacer un enorme esfuerzo. Pero esto, que es muy fácil decirlo, nos lleva a nosotros un tiempo de preparar, de armar, de entender y de aprender entre todos. Por eso no hacemos plazas. Porque lo que necesitamos es el concurso del conjunto. Necesito la participación de todos los delegados y todos los empresarios al margen de su tamaño, para entender un esfuerzo mancomunado de cómo ganamos productividad. El peronismo tiene una respuesta para esto, porque la pidió el Papa. El Papa, en la primera misa en castellano, que se dio en San Pedro en más de 2000 años, cuando conmemoró a la Virgen de Guadalupe, les pide a los economistas de América del Sur que piensen modelos económicos que no sean de exclusión, porque él dice que se está excluyendo a los jóvenes y a los adultos. Y nos lo pide a nosotros, y pone 3 requisitos: que sean modelos justos, inclusivos y sustentables. El peronismo está en condiciones de dar, un modelo justo o inclusivo. Justo e inclusivo, pero no sustentable. Porque lamentablemente, para darle de comer a los pobres tengo que gastar más energía. Y hoy la energía más barata es la fósil, que es la que contamina. Por lo tanto, no le estamos haciendo caso a la Laudato Si. Seguimos ensuciando la casa común. No tenemos una resolución de hacer un modelo justo, inclusivo y sustentable, como quiere el Papa. Justo, inclusive en términos teóricos, sí, pero todavía lo tenemos que empezar a desparramar y tener como esta centenares de reuniones, con decenas de compañeros que lo único que hagan es ser de disparador, porque el conocimiento es colectivo. ¿Cómo voy a saber yo cómo hacemos zapatos baratos? ¿Ustedes piensan que puede haber uno del peronismo que se pare acá y decir, yo sé cómo se hace heladera barata? ¿Cómo se hace el zapato barato? ¿Cómo se hace un paquete de fideo barato? No. No hay ninguno acá con ese conocimiento. Ni lo va a haber. ¿Dónde está? Ahí. En que en el movimiento obrero los empresarios se tienen que encontrar y generar los mecanismos para esto. Ahora, esto es muy fácil decirlo. Hacerlo es un esfuerzo enorme, que es el año que precisamos. Entonces, ¿para qué quiero acelerar los tiempos? Pero a su vez, en este tiempo que me queda, necesito elegir los mejores cuadros que nos van a representar. ¿De dónde van a salir? De una interna que tiene que garantizar el Partido Justicialista. Los que quieran tener cargos electivos tienen que ganar representatividad. Tienen que ser los mejores vecinos, los mejores alumnos, los mejores padres, las mejores madres. Tienen un año para prepararse y para ser los mejores, y que en la interna broten los mejores, no la rosca. ¿Quién va a venir a decir quiénes son los mejores? La interna. Tenemos el mismo tiempo para pensar las mejores propuestas, que solo las puede pensar el peronismo, y para elegir nuestros mejores hombres. Y todo esto lo estamos haciendo a 4 meses que entregamos la llave de la Casa de Gobierno y que se supone que teníamos que estar deprimidos. Miren, compañeros, en 4 meses, 5 meses, hemos detectado el enemigo. Le decimos que es oligarca y está técnicamente y comunicacionalmente correcto. Es un gobierno oligarca, es el viejo enemigo del movimiento nacional. Son los oligarcas que le pelearon a Perón y son los oligarcas que nos pelearon a nosotros en la 125. No le pongamos otros nombres, porque aparte ese 6 y 8% que no lo votó, entiende lo que es un oligarca. Y no tiene un carajo de...
Perfecto. Sabemos por qué peleamos. Para que no haya pobres, porque para que este país tenga pobres está este, y se terminó la historia. O sea que no queremos pobres. Tuvimos una táctica extraordinaria.